¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la nueva era. Espero que estéis muy bien. Hoy tenemos un gran invitado para que los que no conozcáis a Carles Torà. Bueno, Carles Torà es investigador, comunicador y además un exagente también que ha trabajado para servicios de inteligencia en investigaciones privadas. Aquí está con nosotros hoy Carles Torà. Hola, Carles, ¿cómo estás? Diego, ¿qué tal? Gracias por estar en tu canal. Y bueno, esto de exagente es interesante porque aún me siguen llamando agente. No, no os equivoquéis. Exagente al 100%, ¿eh? No os equivoquéis. Exagente. Bien, está bien, hay que matizar estas palabras y también mucho cuidado con el vocabulario porque hablábamos de todo lo que están baneando últimamente y que no se puede sacar a la luz esta información, ¿verdad, Carles? Ahí muy sensible este tema. Sí, es muy sensible. También te lo estaba comentando ahora antes de empezar. Acabamos de venir del evento que hemos hecho en México y la verdad que en ese evento tampoco tuvimos tanto tiempo para poder explicar muchas cosas. Tendremos que ir haciendo encuentros y congresos. Pudimos un poco sacarnos la espira de encima de lo que no podemos decir por las redes sociales y de hecho lo estuvimos hablando entre todos y hay que hacer más, hay que hacer más. O sea, el evento que se hizo en México fue con la gente de la verdad que se desvela, con Piero Anchori, estuvimos también con Arlequín, estuvo también Alejandro Zaleta por allí compartiendo, estuvimos hablando con Yoshi Lezica de Lezica Films para hacer más cosas en Argentina, hemos hablado con gente de Miami, gente también de Madrid, estamos preparando algo para Madrid grande, muy grande, y la única forma de poder hablar, de poder explicar y poder intentar sacar muchas o muchos temas que tenemos dentro y que no podemos es haciéndolo en directo. Aún así también hay un riesgo, sí, por supuesto, pero no es lo mismo que aquí en las redes sociales que tengas el pequeño problema de que tengas un bot que te está controlando todo y porque salpiques una pequeña palabra que no quieren que digas, pues te bloqueen todos, como ahora estamos hablando de muchas grandes cuentas, de grandes comunicadores y grandes amigos que ¡boom!, están siendo baneados. Yo te lo decía también, nosotros tuvimos ese problema hace 3 o 4 meses igual, pero Diego, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir para adelante, ¿verdad? Hay que seguir, hay mucho trabajo por hacer y bueno, yo te llevo siguiendo ya desde hace tiempo, tú estás muy activo desde hace muchísimos años, desvelando mucha información súper importante además en un montón de proyectos. El otro día me puse en contacto contigo y estabas prácticamente para irte a una expedición, como me comentabas. Y bueno, hay un montón de preguntas, yo tengo un montón de preguntas para ti, Carles. La verdad que es difícil definir por dónde empezar, ¿no? Pero hay mucha gente interesada en estas expediciones que has hecho a la Antártida. Bueno, no sé si en el 2016 o algo así he podido leer, ¿no? Tú me dices en qué año fue Sí, la expedición, sí, sí. pero bueno, si nos puedes contar también para los que no que te conozcan y puedan un poco ver qué tipo de información le estamos hablando, ¿no? ¿En qué año viajaste a la Antártida y cómo fue esta expedición? Un poco en líneas resumidas, ¿no? Bueno, la que hemos hablado más potente y más grande fue la última, la del 2016, todavía como agente, todavía trabajando para una de estas agencias. Es importante esta pregunta, Diego, porque también tenemos que resaltar que hay mucha, iba a decir desinformación, pero a la vez muy poca información real de realmente quién manipula y quién controla todo. Se dicen muchas cosas por Internet, yo os puedo decir que no son ciertas la mayoría, o sea, tampoco prácticamente sabemos quién maneja los hilos. Siempre te ponen nombres de personas o familias, bueno, puede ser, pero hay mucho más que no se conoce. Y entonces, pues sí, por eso yo te decía al principio a la entrada de que, cuidado, hace falta recalcar eso de agente o exagente, claro, ¿no? Porque sí, sí es cierto que yo estuve trabajando, hice varios viajes a la Antártida. No, los primeros no tan importantes, el último fue el que realmente desbancó la banca y fue un viaje al encuentro de un cubo gigantesco donde había unos seres que aparecieron de dentro del cubo, entramos dentro del cubo, aparecieron informaciones reveladoras encontrándonos y dándonos cuenta de realmente lo que es el mundo en que vivimos. Sabes que muchas personas como Arlequín, como Piero Anchori, como el propio Yoshi, como Robert Martínez, que también nos tuvimos en directo en México y otros muchos tantos, que están empezando a hablar, incluso también el propio David Parcerisa, lo he escuchado últimamente, hablando de los domos, hablando de los simuladores. Sí. Bueno, parece que empieza a haber un poco más de conciencia de mucha información de que no tenemos
y que al principio parecía pues una barbaridad y la verdad es que si yo mismo lo escucho al principio hubiera pensado lo mismo, pero Mm, como de un tiempo hasta más acá, muchos comunicadores están empezando a entrecruzar informaciones y vemos que todos vamos por el mismo camino, unos como experiencias y otros como información o investigación, pues parece que el tema del simulador, del tema del domo, el tema de que estamos encerrados en una especie de juego, pues cada vez tiene más pinta ya no voy a decir correcto, porque al final la verdad mm. es muy complicada de llegar a ella, pero que tengamos una alternativa, una especie de abanico de posibilidades diferentes a lo que nos cuenta el sistema, la propia sociedad en la que vivimos y de la que participamos, de la que nos educan, de la que nos enseñan desde que nacemos. Y entonces, pues bueno, esto crea mucha confrontación, crea muchos debates, crea mucha controversia. Es complicado, pero aún así, y que yo no estoy de acuerdo en todo esto, pero aún así es un poco necesario, porque si no, estamos clavados en una desinformación desde hace, yo diría, miles de años, y ahí estamos, ¿no? Metidos dentro de un juego en el que realmente no sabemos ni que somos participantes. La última expedición a la Antártida, pues al menos en mi persona, como la última expedición, curiosamente, no es casualidad, por cierto, esto os lo puedo garantizar, la última expedición como agente, hasta dejar de ser agente y pasar a ex agente, fue en ese compromiso de regresar a la Antártida, donde hubo esa expedición para buscar unas balizas climatológicas, que de hecho no eran tan balizas climatológicas, sino que eran receptores del propio cubo y bueno, darnos cuenta de que llegamos a un lugar donde el cubo al final representaba una máquina, una especie de máquina entre mundos, una máquina entre dimensiones, una máquina entre simuladores, una máquina entre domos. Claro, yo entiendo que el que no haya escuchado mucho este tipo de historias o hipótesis dirá, este hombre de qué está hablando, ¿no? Es Sí, complicado, yo puedo entender que sea un sí, poco sí. complicado, pero en el fondo, por la pregunta que me has hecho, Diego, pues la experiencia en la Antártida a mí me sirvió para encontrarme con mi yo futuro. Yo me encontré dentro del cubo conmigo mismo con más o menos Mm, 30 años más, dándome yo mismo información, entendiendo que el espacio y tiempo real es muy diferente al que aquí tenemos dentro de este simulador, comprendiendo que estamos en un lugar donde la presión, la densidad, la vibración y la frecuencia tienen un punto determinado para que todo sea material y creamos que lo que es palpable, que lo que podemos tocar es lo real, cuando posiblemente, y lo dejo aquí como posiblemente, sea todo lo contrario, y darnos cuenta de que lo que creemos que es real que tocamos es algo precisamente creado y es parte de ese holograma dentro de la simulación biológica, dentro de la simulación material, dentro de la simulación, dentro de un juego en 3D. Y a lo mejor, y vuelvo a decir otra vez, repito, a lo mejor lo que no vemos y que solo percibimos como sexto sentido, sí es un poco más real en una vibración diferente. Eh, Estos viajes, estas expediciones, ya sea a la Antártida, ya sea a otros sitios, al menos para nosotros, para el equipo del protocolo del Privado de la Verdad, que es el equipo que hemos formado para poder intentar dar toda la información que podamos en medida que nos dejen hacerla, como comentábamos también antes, lo que queremos es intentar llegar lo más lejos posible para que las personas tengan otra posibilidad. Mira, mm, yo en principio, y voy a ser sincero, Diego, cuando todo esto acabó en 2016, después del viaje, después de que yo regresara en principio a Europa y tomara la decisión de no seguir en el equipo, de hecho tenía un contrato hasta ese año, y yo no quería ni formar equipo del protocolo, no quería ni salir en ningún tipo de entrevista, pero ocurrió algo que fue el detonante, el clic a que tomara un otro rumbo y cambiara de opinión. Entre el año 1957 y 1959 del siglo pasado, lo que es entre comillas, también élite de hoy en día, que tampoco es la mm, original, pero la que hoy en día nos controla absolutamente prácticamente todo, consiguieron crear una especie de tecnología con una patente de Nikola Tesla de lo que llamaríamos una máquina del tiempo. Pero no una máquina del tiempo como vemos en las películas o como nos cuentan en libros o como creemos realmente, ¿no? Es una especie de máquina del tiempo que lo que realmente te demuestra es que utilizando esos cubos, ese tipo de geometría, no siempre es cúbica, a veces son también hexágonos, también hay pentágonos, el círculo sí es un tema aparte,
pero Geometría sagrada, ¿no? no, geometría cuántica. Ah, Es cuántica. geometría cuántica, pero que en el fondo sí, va cogida de la mano con la geometría sagrada, que es Claro, más en la 3D. La geometría claro. sagrada es la que está aplicada dentro del simulador y la geometría cuántica es la que se desplaza fuera del simulador, para Mm, entender la diferencia. Entonces, gracias a todo esto y a otras muchas cosas, que esas sí son complicadas de explicar, muy complicadas, crearon una especie de máquina vibracional, no una máquina como propiamente dicho una máquina, que les mm. podía permitir moverse fuera del simulador y cuando estás fuera del simulador, por ejemplo, cuando estás dentro de uno de estos cubos, no estás dentro del espacio lineal que tenemos aquí dentro. Entonces, puede que cuando estés en esta situación, y es para que entendáis un poco lo que realmente es el viaje en el tiempo, cuando sales del simulador, desde la perspectiva de observador, fuera de la matriz, ellos le llaman la matriz, no la matrix, la matriz, fuera de la matriz, fuera del simulador, fuera del domo, desde una vista fuera exterior, en un espacio y tiempo circular, no lineal, ellos pueden ver pasado, presente y futuro sin ningún problema. Es para que entendáis la diferencia de una máquina real, en que viajas en Sí, una máquina, o vista desde una manera más, ¿cómo lo diría?, ¿no? Vibracional. sí, es como acceder a una cuarta dimensión, ¿no? Que puedes manejar el espacio-tiempo o algo así. Es como acceder como observador fuera de esta dimensión, Fuera de donde la sea, 3D, sea claro, cuarta o quinta, o sea en otro claro. simulador, da igual. Ok. Entonces, lo que permite desde fuera, como observador en esta más o menos máquina del tiempo, es darte cuenta de la historia que va ocurriendo y que ocurrirá y que vuelve a ocurrir, porque todo es cíclico aquí en Ujú. este simulador. Y como te comentaba, Diego, lo que me hizo cambiar de opinión es que, a pesar de que yo salí ya del equipo Alfa 13, que era mi equipo, el cual Mm. estábamos trabajando dentro de la agencia, sigo teniendo esa información muy escasa, ciertamente es muy escasa, pero a veces con mis compañeros seguimos teniendo información. Yo cariñosamente les llamo, bueno, tengo información del teléfono rojo. Cuando llamo del teléfono rojo, es información del ex equipo. Repito, me da muy poca información, pero a mí me sirve. ¿Por qué? Porque ya Sí. tengo conocimiento de muchas cosas de antes y me sirve Vas bastante. atando cabos. Sí, Claro. y lo que ocurrió prácticamente un año después, te estoy hablando, si no recuerdo mal, creo que era el 30 de septiembre del 2017. Ujú. Justo en ese momento yo viajaba a Uruguay, viajaba a Solís, a Maldonado, en Uruguay, donde iba a dar un congreso de otros temas, pero justo antes de salir de ese viaje, una de las comunicaciones con el teléfono rojo, me dijeron, mira, dos de tus ex compañeros de equipo están ahora mismo, han cambiado de proyecto, están dentro del proyecto que le llaman Pegasus. El proyecto Pegasus es un proyecto que se inició, si no recuerdo mal, a finales de los años 20, entre los años finales de los años 20 y principios de los años 30 del siglo pasado, un proyecto todo canalizado por Nikola Tesla, igual por Nikola Tesla, afiliado y colocado con todas sus patentes dentro y militarizado por el ejército norteamericano. Eh, Dos de mis ex compañeros entraron dentro de ese proyecto Pegasus, Mm. que años más tarde, o sea, a partir del año 59, 57, 59, entre otras cosas, se utilizaban para hacer esos viajes en el tiempo de esa forma como observadores. Muchos proyectos con niños. Aquí hay muchas experiencias de muchas personas que hablan de que niños han estado en Marte o que han estado en colonias. Bueno, al final no es Marte, son otros simuladores. Tenían una capacidad, tienen una pequeña capacidad de poder mover, depende de qué tipo de personas, en simuladores. Bueno, no quiero alargarme. Lo que iba a decir es de que en esa llamada a mí me dijeron de que uno de mis compañeros, fueron dos, y uno de ellos comentó que en el año 2100, que evidentemente yo ya no voy a estar, si haces números yo ya no voy a estar, en el 2100, sí vieron que estaba el protocolo del Priorato de la Verdad como yo quería abrir. Y vieron que si era un grupo formado en el 2100, o sea, estamos hablando de aquí 70 años, más 70 y pico años, había un grupo que realmente era una oposición muy fuerte para intentar no solo despertar a muchas personas a posibles verdades muy diferentes de las que se explican, sino un grupo fuerte y potente con una revolución interior, no exterior, siempre interior, dando a entender y dando la posibilidad a muchas personas que han venido a este juego a intentar experimentar lo que es, entre comillas, el famoso despertar,
que tampoco es que me guste mucho la palabra, pero para que nos entiendan, lo diremos así. Y al darme cuenta de que lo que yo quería formar, que me había tirado para atrás, desde el 2100 me confirman de que ahí estaba fuerte y potente para ayudar a muchas personas, siempre viendo que lo que a mí más me interesa es eso, la ayuda a las personas. Siempre he dicho que lo importante es el mensaje, no el mensajero. Entonces, eso me hizo cambiar, Diego, de opinión para sí reabrir o abrir correctamente el grupo del protocolo del Priorato de la Verdad, empezar a hacer unos viajes de nuevo como yo hacía antes, pero ya no como agente, sino como exagente o como persona privada, digámoslo así, evidentemente con muchas más restricciones. Antes yo podía ir por todas partes, pues ahora no, ya sea por el tema económico o por tema de permisos. O sea, ahora mismo si yo quisiera volver a ese lugar de la Antártida, yo no podría ir como persona privada a ese lugar. Quizá podría intentarlo, de hecho sí, lo intenté. Sí hice unas cuantas llamadas y me dijeron, ok, puedes regresar, pero con nosotros, no por tu cuenta. Entonces digo, ok, Claro. no quiere decir que si alguna vez necesito de ellos, pues uno siempre pueda intentar aprovecharse, ¿no? Y entonces, pues eso es un poco, Diego, la historia de ese viaje que a mí me sirvió Sí. para reencontrarme con mi yo futuro, por llamarlo de una manera, porque mi yo futuro era yo fuera de este simulador, con lo cual allí no había ni pasado ni presente de futuro, pero yo sí me veía con 30 años más aproximadamente. Y Bien. me sirvió para darme cuenta de que sí, ya tenía que salir de allí, no sin tener dificultades, aunque tenía unos privilegios especiales, gracias, por decirlo de alguna manera, a mi apellido y a mis ancestros. Tenía unos privilegios con los cuales podía permitirme salir de allí, pero siempre pues con unos antecedentes de no poder hablar de esto, de lo otro y de muchas más cosas. Aún así, Sí. al final sí tomé la decisión de ir para adelante, porque también me di cuenta que la mayor parte de información que sí sería complicada para mí contar, no la encuentro tan relevante, porque, por ejemplo, si tengo que decirte que ellos, la falsa élite, como yo les llamo, están muy interesados en tecnologías, muy interesados en un tipo de evolución más al transhumanismo que a lo que yo realmente siento, pues tampoco me importa a mí hablar de artefactos y de ovnis que no son ovnis y son otras cosas, y de qué armamento o de qué vehículos o qué ciudades había en el cubo. Vale, lo que ellos no quieren que comente, tampoco me interesa tanto, pero sí me interesa la información del mundo del cubo interior para poder aprovecharlo al mundo interior del ser humano. Ojo, para el que haya venido a eso, a este juego, porque ese es otro tema. Diego, Ya. no todos hemos venido a hacer el mismo juego, no todos están en la misma partida, hay diferentes partidas, hay diferentes juegos, uno juega a la oca, el otro a las damas y el otro al parchís, no es un solo juego para todos, hay diferentes juegos de la misma manera que hay diferentes roles, de la misma manera que hay diferentes tipos de propósitos, misiones, y de la misma manera que no todo el mundo tiene alma. También hay personas que están aquí con otro tipo de quehaceres, ¿no? Entonces, respondiendo a tu primera pregunta, quizá me Uf. alargué mucho, pero creo que es importante entender estos pequeños binomios porque realmente hay tanta desinformación que, bueno, en el Congreso en México no parábamos de decirlo. Es el momento de destapar muchas cosas con cuidado, sabiendo lo que podemos decir para que no nos filtren y nos detengan, no nos hagan parar, y dentro de las posibilidades que nos da la tecnología, las redes sociales y todo lo que tenemos en nuestras manos, pues hacer lo que podamos para los que han venido a jugar, y intentar entender qué juego es y cuáles son sus normas. Bueno, Carles, solo te digo que si tenía preguntas al principio, ahora soy todo una pregunta. Eso es lo que te puedo decir. Y definitivamente la realidad supera la ficción. O sea, eso que dicen de que la realidad supera la ficción es tal cual. Bueno, matizando. Carles es de las únicas personas que ha podido cruzar el muro de hielo de la Antártida, si no me equivoco, ¿verdad? Un lugar en el que muy pocas personas y con, evidentemente, mucha vigilancia, porque todo eso está controlado, pueden acceder. Creo que sobrepasaste 200, 300 kilómetros, no sé la cifra, ahora nos contarás un poco, pero que tuviste una experiencia con un cubo, no sé de qué materia, pero ahora nos contarás un poquito, porque sí lo he escuchado en ti en otras entrevistas. Sí me gustaría saber, Carles, dentro de lo que puedas hablar de esto, porque me imagino que habrás pactado, y de eso también me gustaría hablar, que si puedes revelarnos
cómo te tienes esta, digamos, este coraje de decir todo esto. ¿Cómo te atreves? Porque me imagino que no será fácil y me imagino que habrás tenido circunstancias de correr peligro. Peligro por contar esto, peligro, no lo sé. Sinceramente no creo, porque como te digo, al final uno tiene que intentar ser más listo que los demás. Y uno tiene que saber, como te decía antes, Diego, lo que puedes hablar y lo que no puedes hablar. Incluso también intentar aprender bien la lección, y lo que no puedas hablar y tú quieras hacer, saber explicarlo de otra forma. Entonces, no lo he hecho tan mal en el aspecto de que haya podido tener peligro, pero sí te diré que en esto desde el 2017 hasta ahora, o sea, estamos hablando aproximadamente de unos 6 años aproximados. Yo puedo decirte que en 6 años unas 5 llamadas sí he tenido. 5 llamadas diciendo, tranquilo que te estás pasando. De hecho, la más dura de todas, y bueno, claro, me quitaron el canal y el vídeo no está, pero tengo el canal nuevo y lo voy a reeditar y lo voy a volver a meter de una información del teléfono rojo. Lo que he hecho es desvirtuar la voz para que no se oiga la voz real, pero que se entiende bastante el mensaje. Pero una de esas 5 llamadas, que fue la más dura, fue precisamente en una intervención en Bogotá, en Colombia, donde yo estaba en las instalaciones de Radio Caracol, la radio más escuchada en toda Colombia, en uno de sus programas estrellas, y a las 12 de la noche, que es la hora que todo el mundo está allí pendiente de los temas del misterio, y en directo, yo estando en Bogotá, hicimos un programa de 2 horas, una primera hora para poder hablar un poco como ahora de la historia del viaje a la Antártida con el cubo, y una segunda hora donde había diferentes tipos de ufólogos, de investigadores del misterio, para hacer una pequeña charla todos juntos, ¿no? Y duró el programa 2 horas. A la mañana siguiente yo estaba en el hotel y recibo una llamada diciendo, chicos, ¿te has pasado? O sea, los de arriba han escuchado la entrevista en directo. Dice, hay 3 cosas que como no las rectifiques vas a tener problemas. Digo, ¿cómo? Entonces digo, bueno, ok, de acuerdo. O sea, intento plasmar o intento explicar, como te decía, de una forma lo más disimuladamente posible lo que no se puede explicar, pero a veces con el ímpetu de la entrevista y con el entrevistador que te pregunta más, y hay 4 o 5 y uno te pregunta, y a veces se te pueden escapar las cosas, ¿no? Ese día se me escaparon 3, ¿no? Entonces, ese día fue el más duro, ¿no? Porque me dijeron, tienes que hacer un programa para poder desmentir todo eso. No lo hice, pero tuve que hacer un pacto. El pacto era que, ok, había 3 temas que ellos me dijeron, no se puede hablar de estos 3 temas. No se puede hablar de estos 3 temas. Lo mínimo habla de estos 3 temas. Como te pases de la raya vas a tener problemas, porque yo dije que yo no iba a hacer un programa para desmentirlo, pero pacté con ellos, ok, hablaré lo mínimo posible. ¿Cuáles eran los 3 temas? ¿Quieres saberlos? Sí. Ya sabes que, evidentemente, cuando ahora te digo los 3 temas, entenderás el porqué. El primer tema es, no hables de la luna. No hables de lo que es la luna. O sea, ya me sobreentendéis, no tengo que decir nada, ¿no? Segundo tema, no hables de la forma del planeta, lo menos posible. Y el tercer tema, que es el que me parece más interesante, porque ya es que eso ya es el más. Es lo que... No digas más por las redes que no existen los extraterrestres. Porque cuando hablamos de extraterrestres, hablamos de lo que nos cuentan, del espacio, de las galaxias, del universo, de los planetas. Pero vamos a ver, no estamos diciendo que vivimos en simuladores, por lo tanto lo que está ahí arriba no es lo que nos decís, no es lo que nos contáis. Con lo cual no hay seres que vengan de Marte, porque Marte no existe como planeta. Marte puede ser otro simulador, no otro planeta. Lo que vemos allí son luces de los domos, porque tenemos no solo nuestro domo, hay domos encima de nuestro domo. No hay extraterrestres. Aunque muchos programas me dicen, bueno, ok, si cogemos la hipótesis de los domos y los simuladores, en el fondo, pues, si hay una raza en otro domo o otro simulador, ¿les podríamos llamar extraterrestres? Pues bueno, pues quizás sí,
Lo que pasa que a mí la palabra extraterrestre la ligo más a eso, ¿no? A las galaxias, a los viajes, a los planetas, a las estrellas, que yo no estoy de acuerdo con todo eso. Entonces, más que hablar de extraterrestres, pues sin decir la palabra, aunque repito, la podríamos aceptar, ¿eh? Pues hablo de civilizaciones o de razas de otros mundos, de otras dimensiones, de otros espacios, tiempos, de otros simuladores, porque cada simulador, como antes te decía, presión, dimensión, vibración, frecuencia, cada simulador tiene su sistema. Por eso, esta es una de las razones por las que nosotros no podemos ir a otro simulador. ¿Por qué? Porque todavía ni tenemos, ni nos han dejado tener la tecnología para traspasar a esos lugares. Pero eso no quiere decir que sí lo hagan de otros lugares. De hecho, el viaje a la Antártida, el viaje al cubo, a aproximadamente 230 kilómetros del último lugar donde el ser humano ha puesto el pie en ese lugar del mundo, que es la base polar Amundsen Scott. Desde la base polar Amundsen Scott, desde allí, 230 kilómetros para adelante, hay un lugar que llaman el lugar de las 13 puertas. De allí no se puede pasar, ya has traspasado el muro de hielo. Un muro de hielo que tampoco es igual en toda la circunferencia del planeta. Siempre cuando hablamos de la Antártida, y la gente siempre me repite lo mismo, siempre piensa que cuando hablamos del viaje a la Antártida es un viaje desde el Cono Sur, desde Sudamérica, bajando por Ushuaia, traspasando hasta el lugar donde están las estaciones internacionales. No, 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 no. Ahí no hay ninguna entrada al muro de hielo en ningún sitio. Cuando nosotros hicimos ese viaje fue por el mar de Ross, fue por Nueva Zelanda y Australia, en el otro lado de lo que sería la Tierra plana. No hablo tampoco de que sea tierra plana. Los tierraplanistas tienen muy buena información, pero les faltan cosas. Ya. O sea, no estoy ni a favor ni en contra, pero evidentemente tampoco de la que la Tierra es esférica. Sí. Eso es más complicado, Diego. Ahora vamos con eso. Una pregunta, Carles, para que la gente también, hay mucha información y para un poco saber por dónde vas de una manera y poder entender todo tu mensaje. Estos seres que vistes en el cubo, ¿qué tipos de seres son, si no son extraterrestres? Eran inteligencia artificial. Inteligencia artificial, ok. Y Ok. de hecho, parte, una vez dentro del cubo, toda la información me la doy yo. Me la doy yo, mi yo futuro. Aunque los seres de inteligencia artificial también estaban allí. Y en el fondo, la información que yo recibo allí no es una información como mucha gente me pregunta, ay, debes tener información de los otros simuladores, información de tecnología, información de naves, información... No, 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 chicos, no me habéis entendido. Lo que yo recibo dentro del cubo es una información interna para trabajar el mundo interior. Una información... Tampoco me gusta la palabra, pero para entendernos, digamos lo más espiritual, ¿no? Que no me gusta tampoco la palabra. Pero es lo que yo recibo, entre ellos los famosos 13 mensajes del cuántico, que sirven para que el iniciado, el que ellos llaman el geometra, se le llama geometra a la persona que ha venido a despertar, 13 mensajes del cuántico para que el geometra intente hacer un reset en su vida, para intentar, cuando termine este juego dentro de lo que es su vida material y esta inteligencia artificial biológica, que es el cuerpo de cada uno de nosotros, se desconecte, allí su vapor energético pueda cambiar de nivel y subir a un simulador superior. Parte de ese viaje al cubo y de la información no era, como muchos piensan, de saber muchas cosas de estas, sino al contrario, más información interior, que por eso te decía antes, Diego, que lo que me salva para no tener riesgos, entre comillas, con los que te manipulan, es esa. Que a mí, yo lo que vi dentro, no me interesa lo que yo vi. Me interesa es lo que yo recibí como información. O sea, a mí no me importa en absoluto, cuando hablamos del viaje, hablamos de unas famosas 3 motos de nieve, que iban en los helicópteros. Las motos de nieve al final no funcionaron. Pero no sé por qué no funcionaron, pero esas motos de nieve no tenían tecnología terrestre, tenían otra tecnología que no funcionó, pero bueno, da igual. Pues a mí esa información no me interesa para nada, que es lo que ellos no quieren que se diga. Fantástico, para vosotros. Toda esa información tecnológica para vosotros. Pero lo que yo recibí como mundo interior, como una forma de despertar al geometra o la persona que ha venido a este simulador a pasar de nivel, eso es lo que realmente me interesa. Y eso es lo que a la gente a veces le cuesta entender, ¿no? Porque muchas personas me preguntan, bueno, pero ¿por qué no hablas más de esto, de esto? No, yo al menos no siento que sea tan interesante.
Por un lado, porque sí podría tener más riesgo, ¿no? Pero por otro lado, porque al menos yo, como Carlas, yo no siento que sea tan importante. Yo al menos mi misión, y por eso estoy aquí, y por eso al final activamos todo lo que era lo del protocolo y del proyecto de la verdad, era para dar una información extra que no se da en ningún sitio para el geómetra, para la persona que ha venido aquí a recibirla, que a lo mejor son pocos. Pues bueno, pues no lo sé si serán pocos o muchos, ¿no? Siempre se suele decir que al final la calidad es mejor que la cantidad. Pues es posible, ¿no? O no, no lo sé si son muchos o no. Pero tengo claro que yo a mí mismo me dije dentro del cubo, aunque una sola persona reciba esta información y le sirva, tu trabajo está bien hecho. Carles, antes de que me explote la cabeza, tengo que preguntarte esto y seguramente con la respuesta me va a explotar, pero bueno, tengo que preguntártelo. Entonces, si estos seres que muchos reconocemos como extraterrestres pudieran ser inteligencia artificial, entonces, estas élites que nos gobiernan, quizá es inteligencia artificial también. Bueno, te lo voy a decir de otra forma. Yo me imagino que tu pregunta, y seguramente la de muchos, será, bueno, ¿y todos los ovnis que vemos en el cielo qué son? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es todo lo que vemos? Porque se ven muchas cosas. Sí hay muchos fakes, sí hay muchas cosas trucadas, pero hay muchas cosas que tú vas por la carretera y ves una luz. Bueno, pues si yo tengo que responderos a esto, un poco a tu pregunta, respondiendo a tu pregunta, yo podría deciros, desde mi conocimiento, desde el equipo Alfa 13, habiendo trabajado ahí dentro, yo podría deciros, bajo mi punto de vista, repito, mi experiencia, es que más o menos el 97% de lo que se ve en el cielo, o en la Tierra, da igual, arriba o abajo, sobre todo arriba, el 97% es de la élite, es nuestro. ¿Por qué? Porque, como te decía, lo que ellos no quieren es que se hable de esa tecnología. ¿Por qué? Porque además, ellos, la élite actual, con sus equipos militares, tienen mínimo, entre 150 y 200 años de avance tecnológico de lo que nosotros imaginamos. Vamos a ver, para entenderlo, te voy a decir un tema muy interesante. Cuando nosotros llegamos a la Antártida, cuando acabamos de hacer el viaje a las 9 primeras balizas, cuando nos queda la última baliza, la 10ª, que fue la que estaba en el cubo, hay algo que hemos contado muy pocas veces, pero que ahora creo que es interesante. Entre esa semana que pasó de las 9 balizas a la última, la 10ª, estuvimos en el área 211. ¿Sabes qué es el área 211? El área 211 es el famoso cuartel general nazi en la Antártida. Lo que nos cuenta la historia, y no nos lo cuenta mucho, es que la famosa campana nazi, no sé si habéis oído hablar de la campana nazi, que muchos dicen que es el primer ovni fabricado por el ser humano en Alemania, que al final, evidentemente, al final de la guerra, cuando la perdieron, que tampoco fue así, pero bueno, es igual, ese es otro tema. Puedo decirte que en esa base se fabricó esa campana y existía, era cierta. Había mucha información y mucha desinformación, porque además luego ocurrió la famosa operación High Jump, que era la operación Gran Salto del famoso almirante Richard Byrd. Richard Byrd se fue con 11.000 soldados, con toda una columna de artillería y de naves americanas a la Antártida, porque nos contaron de que había bases nazis y fueron a combatir con los nazis. La historia, y lo podéis buscar en internet y hay toda la información, no me estoy inventando nada. Eso está ahí, sí. Dice que murieron 11.000 soldados americanos por tener diferentes tipos de batallas con el ejército nazi. Eso es falso. ¿Sabes por qué es falso? Porque en esa época la base alemana 211 no era una base alemana nazi, era una base de la élite, y la élite son todos juntos, van todos a tomar café cogidos de la mano. Hasta hoy sí. En esa época también. Pero, ¿qué ocurrió? Que todos juntos llegaron a ese lugar donde yo antes os he contado, que se llama los 13 portales, e intentaron pasar al otro simulador, al otro lado del domo. Por eso la operación se llamó High Jump, el gran salto, porque lo que pretendían era saltar de un simulador a otro. ¿Qué ocurrió cuando los 11.000 soldados cruzaron el domo? Se desintegraron todos de una. No
no pudieron pasar al otro domo porque la tecnología que llevaban, que creían que era correcta, no lo era. Murieron 11.000 soldados por intentar hacer un gran salto. Y lo interesante es que visitamos esa base 211 y evidentemente una base donde se la llamaba la Nueva Berlín y había muchas cosas y había restos aún de esa fabricación de la campana. Y os cuento esto ¿por qué? Porque es lo que os decía al principio. El 97% de lo que vemos en el cielo es nuestro. La pregunta es, ¿y el 3% restante? Es una buena pregunta. Yo te diría que casi no hay respuesta. Yo no tengo la verdad de lo que es el 3%. Yo tengo mi opinión, pero no sé si es la correcta, porque hay muchas cosas que ni la propia élite sabe. Porque no creéis que ellos sepan todo, no saben todo tampoco. ¿Que tienen un pacto con otros tipos de seres energéticos de otros simuladores? Sí, pero fíjate, no nos dejan cruzar al otro lado. Y en cambio hay seres que sí pasan. Entonces yo no sé qué tipo de trato o de pacto están haciendo. Lo que sí es que hay un 3% real, que pueden ser varias cosas. Yo tengo varias hipótesis y estoy hablando también de intraterrenos. Evidentemente sabemos que muchos volcanes son entradas al mundo intraterreno. Yo estuve haciendo una expedición al Popocatépetl en Cholula, en Puebla, en México, y con la lengua de fuego, y tuvimos una experiencia muy importante, y es una entrada 100%. De hecho, ahora mismo cuando termine contigo, Diego, tenemos un programa muy potente con Sixto Paz y con Rafael Calderón y con más gente, porque estamos preparando para el año que viene, si Dios quiere, un viaje, una expedición, que me preguntabas al principio del programa por las expediciones. Sí, sí, sí. Estamos preparando una expedición, lo estamos intentando para que sea para el 2024, para ir a la Cueva de los Tallos, pero no la entrada donde va todo el mundo. En Ecuador. Para el que no conozca, está en Ecuador y es una puerta intraterrena, para el que no lo conozca. Pero no iremos a la entrada principal. El programa que ahora prepararemos más tarde, que lo vamos a grabar y que lo soltaremos a final de semana, escucharlo y verlo. ¿Por qué? Porque estarán las 3 únicas personas en el mundo que han entrado a la cueva, pero por otro lado, y han tenido un contacto con energías intraterrenas. Va a ser un programa muy potente. Entonces estamos viendo la posibilidad en el 24 de viajar allí y hacer una expedición filmada a ver qué es lo que ocurre. A llegar hasta el lugar que se llama La Cascada, donde detrás de la cascada hay una puerta con un pasador de cobre, que abres esa puerta de ese pasador y a lo mejor llegas al mundo intraterreno. Vamos a intentar llegar allí el año que viene, a ver qué ocurre. También va a ser interesante porque hablaremos de las famosas planchas. Las famosas planchas que incluso pues tanto la NASA como tantos servicios de inteligencia han ido a los tallos para intentar buscar. Se dice y se cuenta que hasta el propio Neil Armstrong fue con la NASA y se llevó 13 cajas llenas. Bueno, sí es verdad lo de las 13 cajas. Lo que no es cierto es que no fue con la NASA. Aquí vuelve a haber desinformación. Fue con el MI6 británico. Es que hay muchas historias, muchas agencias, mucho espionaje. O sea, como decías tú, Diego, siempre la realidad supera la ficción. Carles, no sé si puedes responder a esta pregunta. ¿Quiénes nos gobiernan entonces? Pues mira, la pregunta es muy buena, porque la respuesta es muy buena, pero a la vez es muy complicada. Porque claro, teóricamente sabemos quién nos gobierna. Pues cada país le gobierna su presidencia, sus políticos, sus gobernantes. Si hablamos un poco más de conspiraciones, diremos, no, pero encima de esta gente, pues están las familias Illuminatis, están los de la élite, están las grandes corporaciones, están esas agencias gubernamentales o no gubernamentales detrás de eso. Sí, también. Pero esto no es la verdadera élite. ¿Qué quiere decir con eso? Que sí es cierto que nos gobiernan. La pregunta es quién les gobierna a ellos. O sea, hay un gobierno detrás de otro gobierno, detrás de otro gobierno. ¿Es una pirámide? No exactamente, pero se parece a una pirámide. Lo que quiere decir es que el que manipula al pueblo, a su vez, no es el que está en la cúspide de la pirámide. No es el que está en el ojo que todo lo ve. Es la marioneta, ¿no? Sí, pero en el fondo sí es el que te controlan a ti y a mí. Claro. Para nosotros sí son ellos. Para nosotros sí lo son. Lo que pasa es que ellos tienen
otras cosas. Y dentro de esas otras cosas, no solo hablo de seres humanos, hablo de otras cosas. Ya antes te he hablado y te he dejado un pequeño pincelito de un pacto con otros seres de otros lugares. Ya, vale. Eso es lo que No, más queda claro. al menos Queda por claro. aquí. Queda claro. En realidad es difícil de entender, pero bueno, te he comprendido perfectamente y quien haya podido estar atento al principio lo va a entender también. Te iba a preguntar, Carles, entonces no puedes hablar de la forma de la Tierra, pero puedes darnos alguna pista. Ya la hemos dado, ¿eh? Si hablamos de un muro de hielo que circunvala el planeta, ya puedes tener alguna idea. Bien. Mira, te voy a dar un pequeño detalle. Sí. Y hasta ahí puedo hablar. Los pilotos. Los pilotos de cualquier cosa, aviones, helicópteros, lo que tú quieras. Cuando tú eres piloto y vas manejando tu piloto, tu avión o lo que sea, siempre te basas ¿cómo? Te basas en el horizonte. El piloto lo que tiene es el horizonte al final. ¿Sí? Lo tenemos claro, ¿no? El avión va volando a 11.000 pies, el avión comercial, y siempre tienes el horizonte. Si la Tierra fuera redonda, ¿qué pasaría con el horizonte? Pregunto, ¿qué piensas que pasaría, Diego, si la Tierra fuera redonda con el horizonte visto desde el avión? ¿Qué crees que pasaría? Se curvaría, ¿no? ¿Eh? Se curvaría en algún punto. Y claro, entonces, si la Tierra es redonda y el avión va recto y la Tierra empieza a bajar, cuando el avión va a ese momento, pues tiene que irse regulando, ¿no? Ok, entonces, lo lógico es que dentro de lo que es el cockpit, dentro de lo que es el lugar de los pilotos, tendría que haber algún tipo de instrumentación que equilibrara al horizonte. Con lo cual, habría un reloj esférico donde tendrías un aparato que te estuviera regulando siempre el horizonte, que estaría descendiendo. ¿Sí? Bueno, pues ese aparato no existe. No hay un regulador de horizonte dentro de un cockpit. Y en cambio, el piloto, como siempre ve el horizonte, en el mismo sitio, nunca baja. ¿Por qué nunca hablan de eso? Fíjate Ahí que queda. Ahí queda el detalle y ahí queda la explicación, Carles. Carles, te voy a hacer una pregunta, no sé si, claro, dentro de lo que puedas hablar, ¿la experiencia del cubo en la Antártida es la experiencia más increíble o más riesgosa que has tenido, o has tenido otras de las que nos puedes hablar aún? No, más espectacular sí, pero te diré más. Espero que no sea la última. Porque sigues trabajando también No, pero lo que para ponerte como un ejemplo, exagente. pues, sí, pero por eso te he dicho, por ejemplo, o te he puesto, valga la redundancia, el ejemplo de la expedición para la Cueva de los Tallos. Si conseguimos llegar a donde quedamos, ¿dónde llegaremos? A un punto intraterreno. Eso ya puede ser la bomba. Para darte un ejemplo, que hay más, ¿eh? Estamos preparando más cosas. De hecho, antes te comentaba, yo intenté volver a la Antártida. De hecho tenía ya un barco, teníamos un barco en Hong Kong, un barco con un helicóptero equipado para poder llegar de nuevo bajando por el mar de Ross, llegar hasta McMurdo, hasta la base McMurdo, desde la base McMurdo poder llegar a Amundsen Scott y de Amundsen Scott buscarnos la vida para continuar. Cuando lo tenía todo más o menos preparado, tenía que hacer la llamada de rigor al teléfono rojo para preguntar y asegurarme. ¿Por qué? Porque no solo la persona que invertía para poder preparar todo esto, sino que había, y lo puedes creer, había un montón de gente que quería venir. Y entonces yo dije, yo no puedo arriesgarme a llevar gente. Pero claro, igualmente tienes que llevarte a los tripulantes, a los marineros, a los que están en el proyecto. O sea, igualmente podían ser 30 personas, ¿no? Aparte de si gente pues que pudiera pagar ese pasaje y poder viajar con nosotros. Hice la llamada al teléfono rojo y les dije, bueno, les expliqué un poco, digo, bueno, y si vuelvo a la Antártida y lo hago así, asá. Fueron muy concisos, muy cortitos y muy claros, y me dijeron, sí puedes hacerlo. Tú coge tu barco, coge tu helicóptero, coge tu gente, tú tira para abajo. Ahora, cuando llegues al sitio, no te puedo asegurar que regreséis vivos. Entonces, claro,
allí yo tuve que parar todo el proyecto. ¿Por qué? Porque yo les conozco, yo sé quiénes son, yo sé lo que hacen. Entonces yo no podía arriesgarme. Yo podía arriesgarme a mí mismo, ¿no? Porque de hecho siempre me han dicho, ¿quieres regresar? Sí, pero con nosotros. No, por tu cuenta. Pero yo no podía arriesgar la vida de más personas, ni de una persona, ¿no? Entonces, ok, tenemos más proyectos, tenemos más viajes. No podemos viajar allí porque está 100% controlado. 100% controlado. De acuerdo, no hay problema. Hay otras posibilidades, hay otros espacios, hay otras puertas, hay otros lugares, hay otras formas de poder investigar. ¿Para qué? Para que el protocolo del Priorato de la Verdad intente tener, ya no voy a decir pruebas, pero tener más información, ojalá pruebas, de que tenemos posibilidades para, ya no digo cómo salir de la Matrix o cómo poder ir más allá de este simulador, pero como mínimo sí tener la información lo mejor posible de cómo cada uno, cómo cada persona puede intentar estar aquí en este juego lo más feliz posible y de una manera pues lo más holgada que pueda uno. Sí, sí, sí. Carles, en esta experiencia que estuviste en el cubo, me has comentado que tuviste una experiencia personal, o sea, que te viste a ti mismo, ¿no? Más avanzado de edad. No sé si pudiste ver algo más allá de una experiencia propia, no sé si pudiste ver también algún acontecimiento, alguna información que puedas desvelar. Sí, pero no es que lo viera, me lo contaron o me lo conté. Sí, sí, sí tuve mucha información. Y esta es la información, Diego, que te decía antes de entrar en directo. Es la que decimos cuando estamos directamente en eventos, porque cuando hemos querido entrar en informaciones más concretas, como tú me preguntas, nos han cortado siempre. Para decirte algo que no es que haya pasado, pero ya todo el mundo lo sabe, vimos todo lo de la famosa Agencia 2030. Todo lo que tiene que ver con la Agencia 2030 era no exactamente como nos cuentan, pero vimos cómo se estaba preparando. Vimos cómo se estaba también, o cómo nos contaran, o cómo nos contábamos nosotros mismos, cómo se estaba preparando, entre comillas, la Tercera Guerra Mundial. Cómo se estaba preparando muchas guerras bacteriológicas, muchas guerras climatológicas. De hecho, ahora estamos en una. Y sí, sí que tenemos mucha información. Lo que pasa que es peligroso para los canales. Entonces, sí, todo lo que tenemos, que no es mucho, pero es algo, lo vamos intentando, lo vamos soltando a medida que vamos moviéndonos por el mundo y podemos tete a tete, cara a cara, face to face, poder encontrarnos directamente entre nosotros y aquí dar mucha más información. Pero sí, si hay información y la mayoría no es buena. La mayoría no es buena. Pero, aunque yo siempre digo que la mayor parte de información no es buena, al final, como sabes muy bien que se utiliza la máquina del tiempo para ver un futuro próximo y no tan próximo, todos esos tipos de grandes resets o catástrofes o holocaustos que mucha gente habla de que también va a pasar, no va a pasar. O sea, quiero también transmitir un mensaje de esperanza a la gente de que el fin del mundo no llega, el fin del mundo no va a llegar, sí van a haber muchos cambios, sí las personas van a cambiar también muchísimo, o provocado por lo que ya sabemos todos o no, y al final lo que es claro es que el reset, ese famoso reset, no es tanto un fin del mundo o un fin del ser humano, sino es un cambio, es una transformación. Ahora bien, esa transformación será individual, esa transformación será colectiva, ese es el tema. Ese es el trabajo en el que estamos, ¿no? El hacer una transformación individual es mucho más factible, pero nos interesa irnos uno a uno, cuando lo interesante fuera que partiéramos lo máximo de espíritus posibles, ¿no? Entonces esa es un poco la cruzada, es un poco la lucha, un poco esa revolución interior que yo te comentaba de la posibilidad de que toda esa información del mundo interior, como os decía, como los 13 mensajes del cuántico, que puedan ayudar a muchas personas a darse cuenta de que la vida que están haciendo, lo que están creyendo, todo lo que están siguiendo, pues no les lleva a ningún sitio. Lo que va a hacer es que vayan repitiendo y rebotando en este simulador, que no cambien de nivel y que hay posibilidades de ver otras cosas, sobre todo vaciando el cáliz, como suele decirse, vaciando todo tipo de creencias, todo tipo de culturas y empezar desde un punto fijo sin ninguna creencia, ni dogma, ni doctrina. Es un punto de partida interesante para poder cambiar y llegar al final del juego y ganar el juego y cambiar de nivel y seguir jugando, ¿no?
porque juegos y niveles y simuladores, esto es en vez de una multidimensionalidad, es un multisimulador, ¿no? Pero bueno, como los videojuegos, es ir pasando pantallas hasta que, ¡bum!, terminas el juego final, llega el game over, y el game over es el regreso al origen, el regreso a la fuente. Pero ¿cuántas pantallas o niveles hay? No lo sé, pero imagínate los que puede haber. Entonces es cuestión, Diego, de saber que estamos en esas pantallas, en esos juegos, en esos niveles, y es aprender a jugar. A mí no me sirve decir, va, quiero salir del juego. No, si sales del juego, ¿quién no te dice que vuelves a la casilla de salida? No me hace muy buena, no me resuena mucho. Pues estamos jugando, ¿no? Pues aprendamos a jugar, seamos listos, aprendamos, movamos nuestra ficha, sepamos cómo tenemos que hacerlo, y a lo mejor así tendremos más oportunidades de llegar al final de este simulador para pasar a otro nivel y así seguir sumando esta experiencia humana tan interesante que somos nosotros. Buenísimo, Carles. Una última pregunta. ¿Cómo, bueno, me imagino que esto ya te viene también de vidas pasadas, ¿no? De otras experiencias, otras conciencias, ¿no? Que tú hayas tenido anteriormente a esta experiencia. Me imagino que algo recordarás por lo que te he oído y nos has comentado, aparte también de tu linaje, pero ¿cómo se introduce Carles en este tema, en esta vida, en este plano, en esta encarnación? ¿Cómo llegas a esto? Precisamente por eso, por el linaje, por el apellido y por la familia. Entonces, lo que pasa es que yo he hablado mucho, tampoco tanto, pero he hablado más de mi familia paterna cuando no he hablado nada de mi familia materna, y realmente esa es la importante. En el fondo es la unión de los dos, gracias a esas familias que unos vienen de un tipo de descendencia y otros de todo lo contrario. Es por lo que yo nazco con un linaje y con una pureza diferente, no que sea mejor, o sea, diferente. Cada uno tenemos nuestros dones, nuestras responsabilidades y nuestra misión, ¿eh? No estoy diciendo que yo sea mejor, no me malinterpretéis. No, sí, una frecuencia. Exacto, claro. vengo con un trabajo y yo ya nazco con ese trabajo. Mi familia intenta ocultarlo hasta los 18 años. En los 18 años empiezo a recibir información de fuera de la familia, empiezan a venirme a buscar las agencias, explicando lo que realmente, de dónde viene mi familia o mis familias, y en esa época, en ese momento, pues yo con 18 años en Barcelona digo, ¿cuándo empezamos? ¿No? Y entonces ahí me meto, con lo cual yo siento que yo nací ya para eso, ¿no? Uh-huh. Fíjate que mis ex compañeros del teléfono rojo no están contentos de que yo me fuera. Evidentemente ellos siguen allí, ¿no? Y ellos siempre me llaman el doble agente. Yo digo, no os preocupéis por vosotros ni por la información que no se puede saber. Pero bueno, el tener, no voy a decir ese honor o ese orgullo de haber estado donde he estado, porque también he visto cosas no buenas y no todo es bonito cuando uno está trabajando en estos lugares. Mucha gente ve las películas de James Bond y dice, ¡ay, los agentes secretos! No es como salen las películas, ¿eh? No os creáis, ¿eh? Hay más dificultades que no cosas buenas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo siento que realmente nací para eso y tengo que llegar a una misión. Y al final, como yo te decía, Diego, mi responsabilidad fue la decisión de una vez ya fuera de todo esto, que repito, no es fácil porque tampoco te he podido contar todo, pero no es fácil, a pesar de los pesares. Al final tengo claro que mi misión es dar toda la información que yo se pueda, trabajar potentemente con el grupo del protocolo hasta donde pueda llegar. Y si, Diego, te lo digo así de claro, si llega un día y yo veo que yo ya no puedo hacer más, yo cojo mis cosas, me voy a la montaña, me voy a mi cabaña y a seguir experimentando conmigo mismo e intentar crecer evolutivamente como yo siento. Si veo que puedo seguir aportando, ahí estaré. Si veo que yo ya no puedo aportar más, pues será el turno para otros. Y así es como me lo planteo. Buenísimo, Carles. Pues muchísimas gracias por toda esta información, por desvelar y trabajar tanto en este sentido de ampliar conciencia, ¿no? Muy importante de este mensaje. Como tú has dicho, lo importante es el mensaje y no el mensajero. Y aparte tú estás soltando estas circunstancias, esta vibración, esta frecuencia, y creo que va a ayudar muchísimo a muchísimas personas a despertar o a ampliar su conciencia al menos, ¿no? De que hay muchas realidades y cada uno tiene la suya, y esta es una que evidentemente ahora está resonando muchísima gente con lo que tú estás diciendo, con lo que tú estás transmitiendo, y evidentemente por toda la información que vemos, algo hay en esto.
Es cuestión de, muy bien, Diego, es cuestión de resonar, es cuestión de sentir. Y yo lo único que pido es respeto para todo el mundo, que cada uno respete a los demás, que cada uno tenga la fuerza de sentir lo que él cree. Ya no es cuestión de que si cada uno tiene su verdad, a mí eso ya no me vale. O sea, aquí ya no es cuestión de que, no, mi verdad es la mía y la tuya es la tuya. No, a mí eso nunca tampoco me ha cuadrado. Claro. Lo que es importante es lo que tú veas que puede hacerte feliz en la vida, que disfrutes, que estés apreciando este juego, que no tengas Sí, tristeza, que no tengas penurias, que no tengas enfermedades, que no tengas necesidades. Para mí eso es lo más importante, más que no otras cosas, ¿no? Y al final lo que yo deseo es esto. No es fácil, yo sé que no es fácil, no es pero fácil. es cuestión de seguir para adelante y es cuestión de sentirlo. Sí, Si me permites, antes de terminar, me gustaría decirte algo, claro. porque hay una noticia de última hora que justo ahora antes de hablar contigo estaba hablando por teléfono. No es seguro, no es seguro, pero me parece tan interesante que la suelto. Claro que sí. Si te parece bien. Claro, por Como favor. exclusiva en tu canal, como Sí, exclusiva sí. en tu canal. Buenísimo, lo ponemos. Exclusiva. Pero no es seguro, no es Bueno, seguro. Pero hay la posibilidad, muy pronto, de que 3 o 4 ex agentes se reúnan juntos en un congreso. uf. Eh, es posible, si se hace, que no es seguro, porque eso hay que hacerlo muy bien si se hace. Es posible que incluso alguno de ellos, eh, aunque salga en ese congreso, va a Espera un salir. momento. ¿Uno de esos exagentes podría ser Arlequín? ¿O estamos hablando de otros que no han aparecido en escena? Podría ser, Cuidado, esa es doble exclusiva, ¿eh? podría ser. Pero Bien. alguno de esos otros que no ha salido, Ujú. si viene, saldrá cubierto, sin poderse verse, y cuando acabe la charla o el compartir entre esos 3 o 4 se irá corriendo porque hay varios de ellos que sí han estado en peligro de muerte y estos ya Uf. ni pueden salir. Entonces Ujú. imaginaros que montemos algo de esto en algún lugar del planeta con 2, 3 o 4 agentes. Eso puede ser la bomba. ¿Por qué? Porque además sería en directo, sería en un evento, en un congreso y sería brutal. Y te suelto la última. Os puedo decir el país donde va a pasar. Donde Cuéntanos. pasaría este, entre Ujú. comillas, hipotético evento, que no es seguro. Lo digo porque si pasa, si en algún momento oís que vamos a hacer un congreso en este país, que ahora os Ujú. diré, es Sí, porque posiblemente se esté preparando esto. Es Argentina. Y hasta Argentina. aquí puedo hablar de momento. Buenísimo, dejamos esta exclusiva. Bien. Posiblemente en Argentina. 3 exagentes O 4. o 4. Algunos de ellos todavía no han aparecido en escena, con unas declaraciones, evidentemente, que van a correr mucho peligro para estos exagentes y una implicación más allá de... Por eso te decía que si se hace tiene que haber unas normas de seguridad muy importantes Ujú. porque ellos quieren hacerlo. Lo digo más que nada para los que no pueden salir. Porque si salen, van a hablar muchas cosas que, por ejemplo, yo no puedo decir porque Ya. estaría en su misma posición. Pero si sales y no desvelas quién eres, a lo mejor puedes decir más cosas. ¿Entiendes? Carles, como mm, cadena de esto, ¿tú puedes comentarnos qué tipo de, vamos a llamarlo, acuerdo has hecho con esta élite para que te permitan contar todo esto? No sé si puedes decirlo. No, más o menos te lo he comentado antes. O sea, sé lo que puedo decir y lo que no puedo Vale, decir. El ok. hecho, cuando yo terminé la expedición en la Antártida, antes de llegar a Suiza, porque regresamos hasta el CERN, regresamos hasta la base secreta dentro del CERN, nos separaron a los 8, éramos 8 que fuimos al cubo, nos separaron a todos individualmente, cada uno fue enviado a un lugar diferente. Yo llegué hasta la isla Reunión, donde hay, bueno, ya lo he dicho una vez, lo diré 2 veces, no pasa nada, hay una base secreta en la isla Reunión, en el Índico. Allí tuve la última entrevista con uno de los grandes comandantes y allí es donde yo tuve el último pacto antes de hacer la firma de decir, bueno, yo ya termino, pero ok, no te preocupes, no voy a hablar de esto, ni de esto, ni de eso, de otro.
Pero tema espiritual, no. Yo recuerdo decir, bueno, pero, oye, pero si no te preocupes que lo que te interesa que yo no diga no lo voy a decir, pero escúchame, si yo voy por ahí y hablo del cubo, y me sorprendió mucho porque se me queda mirando y me dice, ¿el cubo? Habla lo que quieras del cubo, no te va a creer nadie. Digo, perfecto. Algún interés tiene que haber, ¿eh? Para que, ¿no? Para que permitan ciertas cosas. El tema es que, claro, si sale una persona hablando del cubo, pues es normal que nadie pueda creerte, porque parece una locura. O sea, parece hasta una película más que nada más, ¿no? El tema está en que si más tarde aparece una segunda persona que estuvo en el cubo, y si más tarde aparece una tercera que estuvo en el cubo, ¿por qué lo digo? Porque a día de hoy, bueno, última exclusiva. Bien. A día de hoy hay 2 personas que han estado en el cubo. Arlequín y tú. Bien. Claro, imagínate si en este evento aparece una tercera persona, vamos a liar la gorda. Sí. Bueno, ahí deja Carles Torá, deja esta exclusiva, varias exclusivas en una, que te agradecemos. Increíble todo lo que nos has contado, Carles. Cualquier comentario, cualquier duda, por favor, lo dejas en los comentarios y seguramente para otra entrevista, yo sé que esto pues va a tener mucha resonancia y evidentemente van a explotar muchas cabezas con esto que has contado aquí hoy, porque es algo que la gente no está acostumbrada. Esto no es para todos los públicos, hay que decirlo. La gente no está acostumbrada a esta información, pero hay que prestarle atención a estas pero es lo que te decía Diego, o informaciones. sea, esta información, sí es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo, no es para masas, es para un grupo más reducido. Yo te hablaba antes de la diferencia entre cantidad y calidad, y así es como lo siento, ¿no? Entonces, quien tiene que recibir esta información es un tipo muy especial de persona. Mira, hace la semana pasada cuando estábamos en México, estábamos con 1000 personas en el Teatro Carranza, allí en el centro de Ciudad de México, y yo estaba en el escenario con las 1000 personas, y yo me las quedaba mirando y les decía, chicos, ¿estáis seguros? ¿Todos estáis aquí preparados para esto? El que no esté preparado tiene que levantarse y tiene que irse. Igual no todos están preparados. Pero evidentemente, seguro que hay muchos más de 1000 personas que estamos preparados dentro de los millones de personas que estamos en el planeta. Cada vez más, sí. Por cierto, nos dicen que somos 7.500 millones, ¿verdad? No llegamos a 2.000. 2.000 millones. Entre 1.800 millones y 2.000 millones, no más. Ok. Dato importante también. Bueno, hay Bueno, muchísima manipulación, muchísimas creencias instauradas que evidentemente, pues, a medida que pasa el tiempo ya la gente también va reconociendo, va sabiendo que algo hay más allá de lo que nos cuentan. Hay una verdad que no está ahí, que poco a poco se va viendo, y hay otras realidades, otras conciencias, otras frecuencias, otras vibraciones, y entre ellas esto que nos acaba de contar Carles Torá aquí, en primicia. Muchas gracias, Carles, por estar aquí, por tu tiempo, y bueno, mucho éxito en tus expediciones. Yo sé que ahora tienes varias, nos has contado de otras, todos tus proyectos, así que muchísimo éxito, y te doy las gracias por tu valentía, porque sé que no es fácil hablar de todo esto. Sé que luego tienes tu parte humana y ahí es donde viene la dificultad, porque se vienen las claro. emociones, y viene una fortaleza mental que seguro que te han entrenado para esto y por eso es Pero, tu misión. pero escúchame, este punto que has dicho ahora es muy importante porque mucha gente que no cree lo que tú dices, que me parece muy lícito, o sea, cada uno puede tener su opinión, como te hablaba antes del respeto, ¿no? Yo respeto a todo el mundo, pero la gente no. O sea, ¿sabes lo Sí. que la gente te dice diciendo o pensando de que lo que tú dices no es correcto? Entonces, emocionalmente tienes que estar muy preparado, porque si no, Y, te afecta. No, por supuesto que te afecta. y aprovecho Imagínate. para pedir respeto, puede que sincronices, puede que estés alineado con lo que está Claro. diciendo Carles Torá o no, pero hay que respetar esto y además hay que también escuchar otras realidades, ¿no? Esto, hay muchísimas realidades, A mí me muchísimas cuesta mucho, ¿eh? conciencias. Me cuesta mucho porque si yo estoy escuchando a una persona Mm. y no me resuena, lo que no voy a hacer es empezar a criticar. Simplemente no le escucho más y busco otro. Claro que Por sí, decirlo de claro alguna que sí. forma. Por Hay eso que me cuesta mucho respetar, entender la persona que te dice de todo cuando dices, pero chico, ¿tú sí. qué información tienes para decir eso?
Pero Hay bueno, en mucho fin, hater en las redes sociales, yo lo vivo a diario con el canal. En cuanto hay una línea de mensaje que no es la convencional o que no es la establecida, hay mucho hater. Y bueno, la gente también aprovecha las redes sociales para hacer todo esto, pero también tenemos que ser constructivos. Puede ser que resuenes, puede que no resuenes con este mensaje, pero mucho respeto, porque ya solo el decir lo que está diciendo Carles, hace falta mucha valentía para esto, para ofrecer otra realidad muy diferente a la que se está viviendo, incluso a la que se ha impuesto desde un sistema, porque nos han claro, impuesto unas claro. creencias. Entonces, solamente por eso ya hay que respetarlo. Así que creo que es muy importante decir esto, como ha dicho Carles. Muy importante porque hay un factor humano y hay evidentemente algo que va mucho más allá que de las creencias, y es el respeto. Tenemos que respetarnos y tenemos que amarnos unos a otros, porque solamente sí vamos a construir un mundo mejor. Si no, no sirve de nada el conflicto. Podemos entender, podemos no entender el mensaje, pero hay que respetarlo. Porque tenemos todo el derecho del mundo a vibrar o a sentir o no sentir o estar en armonía con un mensaje, pero lo primero de todo es respetar para poder crear un mundo mejor. Gracias por estas palabras, Diego. Te lo agradezco porque son muy importantes, muy importantes. Muy importante, y aprovechamos para decirlo porque vuelvo a repetir esto. Ya solo que Carles esté ampliando, que esté diciendo este discurso muy diferente a lo establecido, ya es algo muy valiente. Y ya solo por eso merece tenerlo en cuenta. Así Gracias, que Diego. estamos en eso. Bueno, Carles, nos quedamos. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Así La es. realidad supera enormemente la ficción. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Carles, por estar aquí. Un gran abrazo. Estamos pendientes de las próximas expediciones, de tu próxima información, de todo lo que estás trabajando para ofrecerlo aquí, como has hecho en exclusiva. Y bueno, este es tu canal, Carles, cuando quieras. Muy amable, Diego. Vale. Gracias a todos y mucha suerte también en tu canal. Gracias, Diego. Gracias por Muchísimas todo. gracias, Carles, por estar aquí. Nos despedimos. Gracias a todas, a todos por estar aquí. Un gran abrazo y hasta el próximo programa. Hasta pronto.